En el tribunal durante la disputa de la herencia, mi hija Alicia se inclinó hacia mí y susurró: «Nunca más vas a ver un centavo del dinero de papá». Román, mi yerno, sonrió con esa arrogancia que había perfeccionado durante los últimos 2 años. Ella nunca fue capaz de tener éxito en la vida de todos modos. Alicia se ajustó las joyas caras en el cuello, ese collar de perlas que había pertenecido a mi madre y que simplemente tomó de mi joyero sin preguntarme. Miró a Román, luego a mí, y dijo con una sonrisa fría: «Sentimos pena por ti». La jueza abrió mi sobre en ese momento. Comenzó a leer. Sus cejas se elevaron lentamente. Y entonces sucedió algo que nadie en esa sala esperaba. Comenzó a reír. No fue una risa discreta. Fue una carcajada genuina que resonó contra las paredes del tribunal. «Esto es lo mejor que he leído en 22 años de trabajo», dijo mientras continuaba leyendo, moviendo la cabeza con incredulidad. La sonrisa se congeló en el rostro de Alicia. Román se enderezó en su silla, toda su arrogancia desvaneciéndose como humo. Detrás de ellos, los padres de Román se miraron entre sí con confusión creciente. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, fingiendo la misma fragilidad que ellos habían usado para justificar cada una de sus humillaciones. Pero por dentro, algo en mí sonreía, porque sabía exactamente que estaba leyendo la jueza. Y sabía que todo estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. La jueza levantó varios documentos que estaban dentro del sobre. Su expresión cambió de diversión a severidad profesional en un instante. «Señora Alicia, señor Román», comenzó con un tono que cortaba como vidrio, «¿pueden explicarme por qué durante los últimos 18 meses han estado retirando cantidades superiores a los $80,000 de las cuentas de la señora Paulina Monteiro, mientras le decían a ella que apenas tenía dinero para sus medicamentos básicos?» El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Alicia abrió la boca, pero ningún sonido salió. Román miró hacia la puerta como si calculara sus opciones de escape. Los padres de Román se hundieron en sus asientos, sus rostros perdiendo todo color. La jueza continuó, su voz cada vez más dura: «Y esto es solo el comienzo de lo que su madre documentó aquí. Procuraciones falsificadas, transferencias de propiedad sin consentimiento, facturas de viajes de lujo pagadas con su pensión mientras ustedes la mantenían con un presupuesto de $50 semanales para alimentos». Alicia finalmente encontró su voz, temblorosa y aguda: «Eso no es cierto. Mi madre está confundida. Ella no entiende cómo funcionan las finanzas. Nosotros solo estábamos administrando su dinero para protegerla». ¿Protegerla? La jueza alzó otro documento. ¿Protegerla gastando $15,000 en un reloj de lujo para usted, señor Román? ¿Protegerla reservando un crucero por el Caribe por $20,000 mientras ella comía arroz y frijoles 3 veces al día? Román se puso de pie bruscamente. «Esto es un malentendido. Mi suegra nos dio permiso para usar ese dinero. Ella quería que disfrutáramos. Está todo documentado». «Oh, sí está documentado», la jueza sonrió sin humor. «Está documentado en las grabaciones de audio que la señora Paulina realizó durante los últimos 6 meses, donde claramente se escucha a ustedes dos discutiendo cómo acelerar el proceso para internarla en un asilo público y vender su casa antes de que ella pudiera hacer algo al respecto». El rostro de Alicia se descompuso completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. Pero esto no había comenzado hoy. Todo había comenzado 2 años atrás, cuando mi mundo se derrumbó y yo todavía creía que mi hija me amaba. Cuando mi esposo murió, algo en mí murió también. Habíamos estado juntos 43 años. Cada mañana despertaba esperando verlo junto a mí, y cada mañana la realidad me golpeaba de nuevo. Él ya no estaba. Los días se volvieron grises, interminables, vacíos. Alicia llegó una tarde de noviembre con Román. Traían flores frescas y una lasaña casera que olía como las que yo solía hacer cuando ella era niña. Se sentaron conmigo en la sala, en ese sofá donde su padre solía leer el periódico cada domingo. «Mamá», dijo Alicia tomando mi mano, su voz suave y preocupada, «no puedes seguir así. Papá no hubiera querido verte destruida de esta manera. Román y yo hemos estado hablando mucho sobre esto. Queremos que vengas a vivir con nosotros. Tenemos esa habitación grande en el 2º piso que nunca usamos. Así no estarás sola». Yo no quería irme.
Esta casa era mi vida entera. Cada rincón guardaba un recuerdo. La mancha de café en la alfombra de la cocina que nunca pude quitar completamente. El marco de la puerta del comedor donde marcamos la altura de Alicia cada año. El jardín que mi esposo cuidaba cada fin de semana. Pero Alicia insistió con argumentos que sonaban lógicos, sensatos, llenos de preocupación genuina. Esta casa es demasiado grande para ti sola, mamá. Los impuestos son altísimos. El mantenimiento te está costando una fortuna. Y el vecindario ya no es seguro como antes. La semana pasada robaron 3 casas a 2 cuadras de aquí. ¿Qué pasaría si alguien intentara entrar y tú estuvieras sola? Román agregó con esa voz grave que usaba cuando quería sonar protector y confiable. Doña Paulina, para nosotros sería un honor cuidar de usted. Usted es familia. Mi madre siempre dice que los mayores son la sabiduría de la casa. No queremos que estés sola en un momento tan difícil. Acepté. Dios mío, cómo me arrepentiría de esa decisión. Los primeros 3 meses fueron tolerables. Alicia me preparaba el desayuno algunas mañanas. Román me preguntaba cómo había dormido. Cenábamos juntos los domingos. Yo me sentía parte de algo nuevamente, aunque fuera diferente, aunque la ausencia de mi esposo doliera cada segundo. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Primero fue mi tarjeta de crédito. Una mañana de febrero, intenté usarla en la farmacia para comprar mis medicamentos y fue rechazada. Llamé al banco desde el teléfono de la farmacia, confundida y avergonzada mientras la fila detrás de mí crecía. Señora Monteiro, su cuenta fue cerrada hace 3 semanas por solicitud del titular, me informó el empleado del banco con tono profesional y distante. Pero yo soy la titular, respondí, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Según nuestros registros, la señora Alicia Monteiro de Vega es la titular. Usted aparece como beneficiaria secundaria. Llegué a casa temblando. Alicia estaba en la cocina preparando café. Le conté lo que había pasado, esperando que fuera un error del banco, alguna confusión administrativa que podríamos resolver juntas. Ella ni siquiera levantó la vista de su taza. Ah, sí. Román y yo decidimos que era mejor consolidar las finanzas. Mamá, tú no tienes cabeza para estas cosas. Siempre has sido un desastre con el dinero. ¿Recuerdas cuando papá tenía que revisar todos tus gastos porque te pasabas del presupuesto? Eso no era cierto. Mi esposo y yo siempre manejamos nuestras finanzas juntos, como equipo. Pero antes de que pudiera defender mi memoria, Alicia continuó. Además, a tu edad es fácil que te estafen. Hay muchos criminales aprovechándose de personas mayores. Estamos protegiéndote. No te preocupes, todo tu dinero está seguro. Nosotros nos encargamos de pagar todo lo que necesitas. Pero necesito mi medicamento, dije, mi voz sonando más pequeña de lo que hubiera querido. Lo sé, mamá. Por eso vine y lo pagué por ti esta mañana. Ya está resuelto. Alicia finalmente me miró, con esa sonrisa paciente que usarías con un niño pequeño. Confía en nosotros. Somos tu familia. La siguiente semana, Román me sentó en la sala. Traía una carpeta llena de papeles. Doña Paulina, necesitamos hablar sobre la casa, comenzó, su tono era serio pero amable. Los impuestos están atrasados. Hay que pagar el mantenimiento. La verdad es que esa propiedad está convirtiéndose en una carga financiera muy pesada. Pero esa es mi casa, dije, sintiendo como algo en mi pecho se apretaba. Lo entiendo. Está llena de recuerdos. Pero tiene que ser práctica, suegra. ¿Qué sentido tiene mantener una casa vacía que está consumiendo sus ahorros? Si la vendemos ahora, podemos invertir ese dinero. Hacerlo trabajar para usted. Asegurar su futuro. No quiero venderla. Román suspiró como si estuviera lidiando con alguien imposiblemente obstinada. Mire, no estamos diciendo que tome la decisión ahora mismo. Solo piénselo. Pero mientras tanto, necesitamos que firme algunos papeles. Solo formalidades legales. Autorización para que yo pueda manejar los pagos de impuestos y servicios desde mi cuenta. Así no se atrasan y evitamos multas. Firmé. Dios, cómo me odié después por haber firmado. Para marzo, mi vida había cambiado completamente. Ya no tenía acceso a mi dinero.
Román me daba $50 cada semana para tus gastos personales, como si yo fuera una adolescente recibiendo mesada. Cuando le pedí más porque necesitaba comprar zapatos nuevos, me miró como si le hubiera pedido la luna. $50 a la semana son más que suficientes, doña Paulina. ¿En qué está gastando tanto? Aquí no paga renta, no paga comida, no paga servicios. Ese dinero es solo para sus pequeños gustos. Mis pequeños gustos. Como si mi vida entera pudiera reducirse a $50 semanales. Las reglas comenzaron a aparecer también. No podía usar la sala después de las 9 de la noche porque Román necesitaba silencio para trabajar. No podía invitar a mis amigas a la casa sin avisar con 2 días de anticipación. No podía usar el teléfono para llamadas de larga distancia. No podía poner la televisión muy alta. No podía cocinar con ciertos ingredientes porque Alicia estaba haciendo dieta. Es nuestra casa, mamá, me recordaba Alicia cada vez que yo cuestionaba algo. Tenemos nuestras rutinas. No puedes simplemente hacer lo que quieras sin considerar a los demás. Eso es egoísta. Una noche de abril escuché voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta y la voz de Román llegaba clara hasta el pasillo donde yo había ido por un vaso de agua. No podemos seguir así, Alicia. Tu madre está gastando más de lo que aporta. Los medicamentos son carísimos. Come como si fuera una familia de 3. Y esa pensión suya apenas cubre la mitad de sus gastos. Lo sé, respondió Alicia con un suspiro. ¿Pero qué quieres que haga? No puedo botarla a la calle. No estoy diciendo eso. Solo digo que necesitamos acelerar el proceso con la casa. Si la vendemos pronto, podemos usar ese dinero para cubrir sus gastos futuros. Y si es necesario, más adelante podemos buscarle un lugar donde esté bien cuidada. Una residencia donde tenga gente de su edad, actividades, atención profesional. Un asilo, la voz de Alicia sonó dudosa. Una residencia asistida, corrigió Román. Es diferente. Y hay muy buenas opciones que no son tan caras. Con lo que sacaríamos de la venta de su casa, podríamos pagar varios años por adelantado y aún nos quedaría un buen capital para invertir. Me quedé paralizada en el pasillo, con el vaso de agua temblando en mi mano. Escuché a Alicia suspirar nuevamente. Tienes razón. Pero démosle un poco más de tiempo. No quiero que piense que solo la trajimos aquí para quitarle todo. Claro, amor. Lo haremos con cuidado. Con calma. Pero hay que ir preparando el terreno. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Román resonaban en mi cabeza una y otra vez. Acelerar el proceso. Una residencia asistida. Preparar el terreno. Mayo llegó y con él, más restricciones. Los padres de Román, Alberto y Marta, comenzaron a visitarnos cada fin de semana. Y con su llegada, mi posición en esa casa se volvió aún más clara. Yo no era familia. Yo era una carga. Paulina, ¿podrías traernos más café? Pedía Marta desde el sofá de la sala, el mismo sofá donde yo solía sentarme a ver mis programas. Paulina, esta comida está muy salada. ¿No puedes cocinar algo más simple?, comentaba Alberto, empujando su plato con disgusto. Alicia nunca me defendía. Román tampoco. Simplemente me miraban esperando que cumpliera con las peticiones, como si yo fuera el personal de servicio. Una tarde, mientras lavaba los platos después de una de esas comidas familiares, escuché a Marta hablar con Alicia en voz baja en el comedor. Hija, tienes que ser más firme con ella. Las personas mayores necesitan estructura. Si le permites que haga lo que quiera, se va a aprovechar. Créeme, yo trabajé 20 años en un geriátrico. Sé cómo son. Es que es mi madre, Marta. No puedo tratarla como... Alicia dejó la frase inconclusa. Como lo que es, completó Marta sin piedad. Una anciana que depende completamente de ustedes. Mientras más rápido lo acepte ella, mejor para todos. Y mientras más rápido lo aceptes tú, más fácil será tomar las decisiones necesarias. Cerré el grifo del agua. Mis manos estaban rojas del agua caliente y del jabón. Me miré en el reflejo borroso del vidrio de la ventana sobre el fregadero. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde había quedado Paulina Monteiro,
la que había criado una hija sola durante 5 años mientras su esposo trabajaba en otro estado, la que había montado un pequeño negocio de repostería que sostuvo a su familia durante la crisis, la que había cuidado a su esposo durante su enfermedad final sin dejar que él viera una sola lágrima suya. ¿Cuándo me había convertido en esta sombra que pedía permiso para usar el teléfono de su propia casa? Junio trajo una nueva humillación. Junio trajo una nueva humillación. Alicia entró a mi habitación una mañana sin tocar la puerta. Traía una caja de cartón en las manos y una expresión que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar algo más oscuro debajo. «Mamá, necesito que me des las llaves de tu casa», dijo dejando la caja sobre mi cama. «¿Para qué las necesitas?» «Román tiene que ir a revisar unas cosas. Hay reportes de que entraron a robar en esa calle otra vez. Queremos asegurarnos de que todo esté bien. Además, hay que recoger algunos documentos importantes que dejaste allá». Le di las llaves. ¿Qué otra opción tenía? Pero algo en mi estómago se retorció con un presentimiento terrible. 3 días después, Román regresó con varias cajas. Las subió directamente al ático sin decirme qué contenían. Cuando le pregunté a Alicia qué habían traído de mi casa, ella respondió con irritación. «Solo cosas viejas que estaban acumulando polvo, mamá. Facturas antiguas, papeles sin importancia. Las guardamos en el ático por si algún día las necesitas, pero honestamente, era pura basura». Esa noche esperé a que todos durmieran. Subí al ático con una linterna. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Abrí las cajas con manos temblorosas. No era basura. Eran mis álbumes de fotos. Los diplomas de mis cursos. Las cartas que mi esposo me había escrito cuando estábamos jóvenes. Los recuerdos de bautizo de Alicia. Mi joyero con las piezas que había heredado de mi abuela. Los títulos de propiedad de mi casa. Documentos bancarios. Todo lo que probaba quién era yo, todo lo que conectaba mi presente con mi pasado, había sido extraído de mi casa y escondido aquí como si fuera evidencia de un crimen. Tomé los documentos bancarios y los títulos de propiedad. Los escondí en el fondo de mi armario, debajo de las sábanas viejas que nadie revisaba. Mi instinto me gritaba que algo terrible estaba por suceder. Julio fue el mes en que todo se precipitó. Una tarde de calor sofocante, Román me llamó a la sala. Alicia estaba sentada junto a él, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Alberto y Marta estaban allí también, sus rostros compuestos en expresiones de preocupación que no llegaban a sus ojos. «Doña Paulina, tenemos que hablar sobre algo muy serio», comenzó Román. Sobre la mesa de centro había más papeles. Siempre había papeles. «Hemos recibido noticias muy preocupantes del banco». «¿Qué noticias?» «Su casa está en proceso de embargo. Aparentemente hay una deuda de impuestos atrasados de 3 años que nunca se pagó. Estamos hablando de $45,000, incluyendo multas e intereses». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Eso es imposible. Mi esposo siempre pagó los impuestos a tiempo. Y después de su muerte, yo continué haciéndolo». «Bueno, claramente algo salió mal», intervino Alicia, secándose los ojos con un pañuelo. «Tal vez papá olvidó algunos pagos cuando estaba enfermo. O tal vez tú olvidaste hacerlos después. No te estamos culpando, mamá. Sabemos que has estado confundida». «Yo no he estado confundida», dije, pero mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. Marta se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. «Paulina, querida, esto es muy común en personas de tu edad. La memoria falla. Las cosas se olvidan. No es tu culpa, pero ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. La única manera de salvar la casa», continuó Román, «es venderla rápidamente antes de que el embargo se complete. Tengo un comprador interesado que está dispuesto a pagar un precio justo. No es el valor total del mercado, por supuesto, porque tiene que asumir el riesgo de la deuda, pero al menos recuperarías algo». «¿Cuánto?» $120,000. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Esa casa valía al menos $350,000. La habíamos comprado mi esposo y yo por $80,000 hace 30 años, y el vecindario se había revalorizado enormemente. «Eso es una fracción de lo que vale», logré decir.
Es lo único que podemos conseguir dada la situación, respondió Román con firmeza. Y créame, es mejor que perderlo todo en el embargo. Al menos así tendrás algo de dinero para tus gastos futuros. Necesito tiempo para pensar. No hay tiempo, mamá. La voz de Alicia sonó casi desesperada. El banco nos dio 10 días para resolver esto o proceden con el embargo. Si eso pasa, pierdes todo y además quedas con una marca en tu historial crediticio. No podrás ni rentar un departamento por tu cuenta. Alberto se aclaró la garganta. Paulina, sé que esto es difícil, pero tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué harás cuando ya no puedas vivir aquí con Alicia y Román? Ellos tienen sus propias vidas, sus propios planes. Ese dinero de la venta podría asegurarte un lugar digno donde pasar tus últimos años. Mis últimos años. Como si ya estuviera muerta. Como si lo único que me quedara fuera esperar el final en algún lugar donde pudieran olvidarse de mí. Voy a hablar con el banco directamente, dije poniéndome de pie. No puedes, respondió Román demasiado rápido. Ya no tienes autorización legal sobre esa cuenta. Recuerda que transferiste todo a nombre de Alicia para proteger tus bienes. Solo ella puede negociar con el banco ahora. Me quedé de pie en medio de esa sala, rodeada de personas que supuestamente me amaban, y entendí con claridad absoluta que estaba atrapada. Había firmado papeles sin leerlos completamente. Había confiado. Había creído que mi propia hija jamás me haría daño. Qué estúpida había sido. Necesito aire, murmuré y salí al pequeño jardín trasero de la casa. Me senté en la banca de hierro que estaba junto a los rosales. El sol de julio era implacable. Cerré los ojos y por primera vez en meses, dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré por mi esposo. Lloré por la mujer que había sido. Lloré por la hija que creí tener y por la extraña cruel en la que se había convertido. Pero entonces, una voz me sacó de mi espiral de desesperación. «¿Doña Paulina? Está bien». Abrí los ojos. Del otro lado de la cerca, mi vecino Manuel me observaba con preocupación genuina. Manuel tenía 72 años, era viudo como yo, y había sido amigo de mi esposo durante décadas. No lo había visto en meses porque Alicia siempre encontraba excusas para no dejarme salir sola. «Manuel», dije limpiándome las lágrimas rápidamente. «¡Qué sorpresa! Hace tiempo que no la veo. He preguntado por usted varias veces, pero su hija me dice que está descansando o que no se siente bien». Hizo una pausa. «Doña Paulina, perdone que sea directo, pero ¿está usted bien? ¿La están tratando bien aquí?» Algo en la manera en que lo preguntó, algo en la preocupación real de sus ojos, rompió la última barrera que mantenía mi silencio. «No», susurré. «No estoy bien, Manuel. Y no sé qué hacer». Él miró hacia la casa para asegurarse de que nadie nos observaba. «Escuche, tengo una amiga que es abogada. Se especializa en casos de personas mayores. He visto situaciones como esta antes, Paulina. Lo que su familia está haciendo tiene un nombre. Y hay maneras de defenderse. No tengo dinero para un abogado. Ella hace consultas iniciales gratuitas. Y si hay un caso real, puede trabajar con honorarios contingentes. Al menos hable con ella. Por favor. No puede seguir así». Me dio un papel con un número de teléfono. Lo guardé en el bolsillo de mi falda justo cuando escuché la puerta trasera abrirse. Alicia salió con una expresión de sospecha. «¿Mamá? ¿Con quién hablas?» «Con el señor Manuel. Solo me estaba saludando». Alicia se acercó a la cerca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, don Manuel. Qué amable de su parte preocuparse por mi madre. Pero ella necesita descansar ahora. Ya sabe cómo es a su edad. Se cansa fácilmente». Manuel asintió lentamente, pero sus ojos me miraron con un mensaje claro: «Llama a ese número». Luego se despidió y se fue. Alicia me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vamos adentro, mamá. El sol está muy fuerte y no quiero que te deshidrates». Esa noche, esperé hasta las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Bajé las escaleras descalza, cada crujido de la madera sonaba como un disparo en la quietud. Llegué a la cocina y marqué el número que Manuel me había dado desde el teléfono fijo.
manteniendo el volumen al mínimo. Una voz de mujer contestó al tercer timbre. Herminia Salazar, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Paulina Monteiro, susurré. Un amigo me dio su número. Necesito ayuda. Durante los siguientes 20 minutos, le conté todo. Los documentos que había firmado sin entender completamente. El dinero que desaparecía. Las conversaciones que había escuchado sobre venderme mi propia casa e internarme en un asilo. Mi voz temblaba mientras hablaba, pero Herminia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que ella hablara. Su voz era firme pero amable. Señora Paulina, lo que me está describiendo es abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Posiblemente también fraude si falsificaron documentos o la presionaron para firmar cosas que no comprendía. Pero necesito ver pruebas físicas. ¿Tiene acceso a alguno de esos papeles que firmó? ¿A estados de cuenta? ¿A documentos de su casa? Tengo algunos escondidos en mi habitación. Los tomé del ático. Bien. Eso es muy bueno. Ahora escuche con atención porque esto es crucial. Necesito que actúe como si nada hubiera cambiado. No confronte a su hija ni a su yerno. No les diga que habló conmigo. Mientras más tiempo puedan creer que tienen control total, más evidencias podremos reunir. Pero van a vender mi casa en 10 días. Esa es una táctica de presión. Lo más probable es que esa deuda de impuestos ni siquiera exista, o si existe, fue generada por ellos mismos. Mañana voy a comenzar a investigar los registros públicos de su propiedad. También necesito que intente documentar todo lo que pueda. Conversaciones, movimientos, cualquier cosa que demuestre lo que están haciendo. ¿Cómo? Revisan mis cosas. Controlan todo lo que hago. ¿Su teléfono celular? Todavía lo tiene. Sí, pero Alicia instaló algún tipo de control parental. No puedo descargar aplicaciones ni acceder a ciertas funciones. Herminia soltó un sonido de frustración. Por supuesto que lo hizo. Está bien, vamos a trabajar con lo que tenemos. Puede salir de la casa sin levantar sospechas. A veces me dejan ir a la iglesia los domingos. Román me lleva y me recoge 2 horas después. Perfecto. Este domingo, en lugar de ir a la iglesia, venga a mi oficina. Está a 3 cuadras de la iglesia de San Antonio. 13 calle con Avenida Bolívar, edificio Miraflores, 3er piso. Traiga todos los documentos que pueda. Vamos a revisar todo y crear una estrategia. Colgué el teléfono con las manos temblando. Subí las escaleras intentando no hacer ruido, pero cuando llegué al pasillo, una luz se encendió. Román estaba parado frente a la puerta de su habitación en pijama, mirándome con expresión indescifrable. ¿Doña Paulina? ¿Qué hace despierta a esta hora? Mi mente se aceleró buscando una excusa. No podía dormir. Bajé por un vaso de leche tibia. El médico me la recomendó para el insomnio. Él me observó durante un momento que pareció eterno. Tiene que cuidarse. A su edad, caerse en las escaleras de noche podría ser fatal. La próxima vez llámeme. Yo le traigo lo que necesite. Gracias, Román. Lo tendré en cuenta. Esperó hasta que entré a mi habitación. Escuché sus pasos alejarse solo después de que cerré la puerta. Me senté en la cama con el corazón desbocado. ¿Había escuchado mi conversación? ¿Había visto que usaba el teléfono? El domingo llegó después de 4 días que se sintieron como 4 años. En la mañana, anuncié que iría a misa. Alicia me miró con sorpresa. No has ido a la iglesia en meses, mamá. Lo sé, pero he estado pensando mucho últimamente. Necesito paz espiritual. Necesito orar. Román ofreció llevarme. Durante todo el trayecto, observé su perfil mientras conducía. Este hombre que había entrado a mi vida con flores y sonrisas, que llamaba a mi hija amor con tanta dulzura, ¿cómo podía ser el mismo que planeaba robarme todo y encerrarme en un asilo? La recojo en 2 horas, dijo cuando nos detuvimos frente a la iglesia. No se vaya a ningún lado, ¿está claro? Si necesita algo, me llama a este número. Me mostró su celular. Lo tengo en marcación rápida en su teléfono. Entré a la iglesia como si fuera a quedarme, pero en cuanto su auto desapareció en la esquina, salí por la puerta lateral.
Caminé las 3 cuadras hasta el edificio Miraflores con las piernas temblando y el bolso apretado contra mi pecho. Dentro llevaba todos los documentos que había podido reunir. La oficina de Herminia estaba en el 3er piso, tal como había dicho. Era pequeña pero ordenada, con estantes llenos de libros legales y un escritorio de madera oscura. Herminia era una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño profesional, ojos inteligentes detrás de gafas rectangulares. Señora Paulina, me recibió con un apretón de manos firme. Siéntese, por favor. Tenemos mucho que revisar y poco tiempo. Extendí todos los documentos sobre su escritorio. Herminia los examinó uno por uno, tomando notas en una libreta, su ceño frunciéndose cada vez más con cada página que leía. Esto es peor de lo que pensé, dijo finalmente. Esta procuración que usted firmó aquí, básicamente le da a su hija control total sobre todas sus finanzas y decisiones legales. Y mire la fecha. Febrero. Apenas 2 meses después de la muerte de su esposo, cuando usted estaba en su momento más vulnerable. Román me dijo que era solo para facilitar el pago de impuestos. Eso es mentira. Esto le da poderes mucho más amplios. Y aquí, señaló otro documento, esta transferencia de su cuenta bancaria a nombre conjunto con su hija. ¿Recuerda haber firmado esto? Negué con la cabeza. Firmé tantos papeles en esos días. Román siempre los ponía frente a mí y me decía dónde firmar. Yo confiaba. Era mi familia. Herminia respiró hondo. Señora Paulina, investigué los registros de su propiedad como le prometí. La supuesta deuda de impuestos no existe. Sus impuestos están completamente al día. Alguien está mintiendo deliberadamente para presionarla a vender. Sentí como si me quitaran un peso de encima y me pusieran otro mucho más pesado al mismo tiempo. No había deuda. Pero eso significaba que mi propia hija me había mentido directamente a la cara para robarme mi casa. Hay más, continuó Herminia. Revisé los movimientos de su cuenta bancaria antes de que la cerraran. En los últimos 6 meses antes de la transferencia, hubo retiros importantes. $5,000 aquí, 8,000 allá, 10,000 acá. Todos hechos con su tarjeta, pero en fechas y lugares donde, según mis cálculos, usted ya vivía con su hija. Yo no hice esos retiros. Lo sé, pero alguien con acceso a su tarjeta sí lo hizo. Y después de la transferencia, los movimientos son aún más reveladores. Giró su laptop para mostrarme. Mire estos cargos. Un crucero por $18,000. Compras en tiendas de lujo. Joyería. Restaurantes caros. Mientras tanto, según usted me dijo, le daban $50 semanales para sus gastos. Las cifras bailaban frente a mis ojos. Miles y miles de dólares. Mi dinero. El dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo duro. Desapareciendo en lujos para mi hija y su esposo mientras me hacían sentir culpable por pedir dinero para zapatos nuevos. ¿Cuánto han gastado en total?, pregunté con la voz apenas audible. Herminia revisó sus notas. En los últimos 18 meses, aproximadamente $83,000 de sus cuentas personales. Y eso es solo lo que puedo rastrear. Si hay otras cuentas o transacciones que no aparecen en estos estados, la cifra podría ser mayor. $83,000. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Señora Paulina, necesito que me escuche con mucha atención, dijo Herminia inclinándose hacia adelante. Lo que su familia está haciendo es un delito grave. Abuso financiero, explotación de persona mayor, posiblemente fraude documental. Pero para poder actuar legalmente, necesitamos evidencias más sólidas. Declaraciones grabadas, documentos adicionales, testigos. ¿Cómo voy a conseguir eso? Controlan cada movimiento que hago. Por eso necesitamos ser muy estratégicos. Primero, voy a preparar una solicitud ante el tribunal para congelar todas sus cuentas y propiedades hasta que esto se investigue. Eso evitará que vendan su casa o continúen gastando su dinero. Pero necesito su autorización formal. Me extendió unos papeles. Esta vez los leí completamente antes de firmar. Eran documentos legales nombrándola como mi representante legal y autorizándola a actuar en mi nombre para proteger mis bienes. Segundo, continuó, necesito que cuando regrese a esa casa, actúe como la persona vulnerable y confundida que ellos creen que es.
Déjelos hablar. Si puede, grabe las conversaciones. Su teléfono tiene grabadora de voz, ¿verdad? Creo que sí. Me enseñó cómo activarla sin que se notara, usando una secuencia de botones lateral que no requería desbloquear la pantalla. Practique esto. Cuando estén discutiendo sus planes, cuando hablen de la venta de la casa, cuando digan cualquier cosa incriminatoria, grábelo. No necesita video, solo audio. ¿Y si me descubren? Es un riesgo. Pero señora Paulina, sin evidencias directas, esto se convierte en su palabra contra la de ellos. Y lamentablemente, ellos ya construyeron una narrativa donde usted es una anciana confundida que no comprende las cosas. Necesitamos sus propias palabras para destruir esa narrativa. Miré mi reloj. Había pasado 1 hora y cuarto. Román vendría pronto. Hay algo más que necesito decirle, dijo Herminia, su expresión volviéndose aún más seria. Investigué un poco sobre su yerno, Román Vega. Tiene antecedentes. Hace 7 años fue demandado por una expareja por abuso financiero. El caso se cerró porque ella retiró los cargos, pero el patrón es idéntico: ganarse la confianza, tomar control de las finanzas, aislar a la víctima. Sentí náuseas. Mi hija sabe esto. No lo sé. Pero si no lo sabe, debería. Y si lo sabe y aún así está participando en esto, entonces ambos son igualmente culpables. Herminia me acompañó hasta la puerta. Una última cosa. En algún momento van a darse cuenta de que algo cambió. Cuando el banco les informe que no pueden proceder con la venta de la casa, cuando descubran que hay órdenes judiciales bloqueando las cuentas. Habrá una confrontación. Ese momento será peligroso. ¿Peligroso cómo? Personas que se sienten acorraladas hacen cosas desesperadas. Si en algún momento siente que está en peligro físico, llame al 911. No dude. Su seguridad es más importante que cualquier evidencia. Regresé a la iglesia justo cuando Román llegaba. Durante todo el camino a casa, me hizo preguntas aparentemente casuales sobre la misa, el sermón, con quien había hablado. Respondí con generalidades, orando internamente para que no notara lo rápido que latía mi corazón. Esa noche, durante la cena, Román anunció que había buenas noticias. El comprador de la casa está listo para cerrar el trato esta semana. Solo necesitamos que firme los papeles finales, doña Paulina. Lo haremos el miércoles en la notaría. Alicia me tomó la mano por encima de la mesa. Sé que es difícil, mamá. Pero piensa en lo positivo. Tendrás dinero seguro. No tendrás que preocuparte por impuestos ni mantenimiento nunca más. Asentí débilmente. Está bien. Lo que ustedes digan. Román sonrió satisfecho. Marta, que estaba cenando con nosotros esa noche, también sonrió. ¿Ves, Alicia? Te dije que tu madre finalmente entendería lo que es mejor para ella. Esa noche, cuando todos dormían, saqué mi teléfono. Con dedos torpes por los nervios, activé la grabadora como Herminia me había enseñado. La dejé grabando bajo mi almohada. No pasó nada esa noche, pero yo estaba lista para cuando pasara. El lunes por la mañana, escuché voces alteradas que venían del estudio. Tomé mi teléfono, activé la grabadora disimuladamente y me acerqué a la puerta cerrada. Eso es imposible. Era la voz de Román, más alta de lo que nunca la había escuchado. Llamé al banco hace 10 minutos. Dicen que hay una orden judicial congelando todas las cuentas asociadas a Paulina Monteiro. ¿Quién demonios solicitaría eso? Tiene que ser un error del banco, respondió Alicia, pero su voz sonaba asustada. Mamá no tiene la capacidad mental para solicitar algo así. No puede ni operar su propio teléfono. Alguien lo hizo por ella. Alguien que sabe demasiado. Hubo un silencio pesado. Ese maldito vecino. Manuel. El viejo entrometido ese. Los vi hablando en el jardín. Apuesto a que la conectó con algún abogado de esos que se aprovechan de ancianos confundidos. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos todo planeado. El cierre de la casa era en 4 días. Ya gasté $15,000 en el anticipo del departamento nuevo que íbamos a comprar. Maldita sea. Alicia. Te dije que no gastaras nada hasta que tuviéramos el dinero de la casa en nuestras manos. Tú me dijiste que era cosa segura.
Dijiste que tu amigo notario podría acelerar todo sin problemas. Y lo hubiera sido si tu madre no hubiera ido a buscar ayuda legal. Román golpeó algo, probablemente el escritorio. Necesitamos actuar rápido. Si hay una investigación, van a descubrir todo. Los retiros, los gastos, las transferencias. Todo. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave, Alicia. Estamos hablando de cargos criminales. Fraude, abuso de persona mayor. Podríamos ir a prisión. Años de prisión. El silencio que siguió era denso con pánico. Finalmente, la voz de Alicia, más baja pero clara. Entonces tenemos que asegurarnos de que mamá no pueda testificar. Si la declaramos incompetente, su testimonio no valdría. Tu madre trabajó en el geriátrico. Ella conoce psiquiatras que podrían diagnosticarla con demencia o algo así. Es muy tarde para eso ahora. Ya hay un abogado involucrado. Ya hay órdenes judiciales. Entonces, ¿qué sugieres? Hubo una pausa larga. Tenemos que hacer que retire todo. La demanda, las órdenes, todo. Convencerla de que está cometiendo un error, que la están manipulando. Si ella voluntariamente retira todo, podemos continuar como si nada. ¿Y cómo la convencemos de eso? Presión. Le hacemos ver que si esto continúa, perderá a su única familia. Que se quedará completamente sola. Que ningún juez le creerá a ella sobre nosotros. Somos jóvenes, educados, respetables. Ella es una viuda de 68 años con problemas de memoria. ¿A quién le van a creer? Mi mano temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Pero lo mantuve firme, grabando cada palabra venenosa. Y si eso no funciona, la voz de Román se volvió más oscura. Siempre está el plan B. La internamos por su propio bien. Una evaluación psiquiátrica de emergencia. 48 horas de observación mínimo. Para cuando salga, si es que sale, ya habremos movido lo que necesitamos mover. Román, eso es. ¿Es qué? ¿Demasiado lejos? Alicia, despierta. O actuamos ahora o lo perdemos todo. Y no solo el dinero de tu madre. Nuestra reputación, nuestra libertad, todo. Eso es lo que quieres. No escuché la respuesta de Alicia porque en ese momento, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Lo silencié inmediatamente, pero era demasiado tarde. La conversación dentro del estudio se detuvo abruptamente. ¿Escuchaste eso?, preguntó Román. Corrí hacia la cocina tan rápido como mis piernas me permitieron, intentando parecer ocupada cuando la puerta del estudio se abrió violentamente. Román salió primero, sus ojos recorriendo el pasillo, la sala, hasta que me encontró junto al fregadero. Doña Paulina, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Acabo de bajar, dije con la voz más temblorosa que pude producir. Iba a prepararme un té. Él se acercó lentamente, estudiando mi rostro. Su teléfono. Déjeme verlo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Mi teléfono? ¿Para qué lo necesitas? Solo démelo, doña Paulina. No voy a repetirlo. Con manos temblorosas, saqué el teléfono de mi bolsillo. Había detenido la grabación justo antes de correr a la cocina. Román lo tomó y comenzó a revisarlo, abriendo aplicaciones, revisando el historial de llamadas, los mensajes. Yo apenas podía respirar. Alicia apareció detrás de él, sus ojos también llenos de sospecha. ¿Llamaste a alguien esta mañana, mamá? No. Solo estaba mirando fotos viejas. Me pone triste, pero también me reconforta. Román me devolvió el teléfono después de lo que pareció una eternidad. Está bien. Pero recuerde, si necesita hacer alguna llamada, debe hacerla desde el teléfono de la casa. El plan de datos de su celular está vencido y no queremos que gaste dinero innecesariamente. Eso era mentira. Yo pagaba mi propio plan de teléfono desde mucho antes de mudarme con ellos. Pero asentí sumisamente. Durante los siguientes 2 días, la tensión en la casa era palpable. Román y Alicia susurraban constantemente. Alberto y Marta llegaron el martes por la noche y los 4 se encerraron en el estudio durante horas. Yo permanecí en mi habitación, fingiendo leer, pero en realidad revisando una y otra vez la grabación que había hecho.
Estaba ahí. Cada palabra incriminatoria perfectamente clara. El miércoles por la mañana, Román entró a mi habitación sin tocar. Vista, doña Paulina. Vamos a la notaría en 1 hora. Es hora de firmar los papeles de la casa. No voy a firmar nada, dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonó. Román se quedó inmóvil en la puerta. Perdón. Dije que no voy a firmar. No voy a vender mi casa. Y sé que no hay ninguna deuda de impuestos. Sé que me mintieron. Su expresión pasó de sorpresa a furia en un segundo. Alicia, ven aquí, gritó hacia el pasillo. Mi hija apareció momentos después. Cuando vio la expresión de Román, su rostro palideció. ¿Qué pasa? Tu madre dice que no va a firmar. Dice que sabe que le mentimos sobre los impuestos. Alicia me miró con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido miedo. Mamá, ¿qué tonterías estás diciendo? Claro que hay una deuda. Te mostramos los papeles del banco. Papeles falsos. Herminia lo verificó. Mis impuestos están al día. Siempre lo han estado. El silencio que siguió fue como una explosión. Román cerró la puerta de mi habitación con un golpe que hizo temblar las paredes. ¿Herminia? ¿Quién demonios es Herminia? Su voz era peligrosamente baja. Mi abogada. Y ella sabe todo. Los $83,000 que robaron. Los viajes, las joyas, los restaurantes. Todo pagado con mi dinero mientras me hacían creer que era una carga para ustedes. Alicia se dejó caer en el borde de mi cama, su rostro completamente blanco. Román, ella sabe. Dios mío, ella sabe todo. Cállate, Alicia. Román se acercó a mí, su presencia intimidante. Escuche bien, vieja entrometida. No sé qué le dijo ese abogado barato que contrató, pero está cometiendo un grave error. Somos su familia. Lo único que tiene en este mundo. Si nos acusa de algo, se quedará completamente sola. ¿Eso es lo que quiere? ¿Morir sola en algún lugar sin nadie que la visite? Prefiero morir sola que vivir robada. Su mano se levantó como si fuera a golpearme, pero Alicia gritó, Román, no. Eso solo empeorará las cosas. Él bajó la mano lentamente, pero sus ojos estaban llenos de odio puro. Está bien. Juguemos este juego a su manera. Pero le advierto algo, doña Paulina. Va a arrepentirse de esto. Va a rogar que la perdonemos antes de que todo termine. Salieron de mi habitación dando un portazo. Escuché sus voces elevadas en el pasillo, luego el sonido de más puertas cerrándose. Me quedé sentada en mi cama, temblando pero también sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. 1 hora después, escuché el timbre. Voces desconocidas en la sala. Me asomé con cuidado desde el segundo piso y vi a 2 oficiales de policía hablando con Román y Alicia. Uno de ellos sostenía varios documentos. Señor Vega, señora Monteiro de Vega, tenemos una orden judicial que requiere la presentación de todos los estados financieros y documentos relacionados con las cuentas y propiedades de la señora Paulina Monteiro. También están citados a comparecer ante el Tribunal de Familia el próximo lunes a las 9 de la mañana. Román tomó los papeles con manos temblorosas. Esto es ridículo. Somos familia. Hemos estado cuidando de ella. Ella está confundida. Tiene problemas de memoria. No sabe lo que dice. Eso lo determinará el juez, señor. Por ahora, están legalmente obligados a no realizar ninguna transacción adicional relacionada con las cuentas de la señora Monteiro y a presentarse en la fecha indicada. Entendido. Después de que los oficiales se fueron, la casa explotó. Marta y Alberto llegaron minutos después de recibir una llamada frenética de Román. Los 4 estaban en la sala cuando bajé las escaleras. Ahí está, dijo Marta cuando me vio, su voz destilando veneno. La desagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hicieron, las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. ¿Te refieres a robar $83,000 de mis cuentas? ¿A intentar robarme mi casa? ¿A tratarme como una sirvienta en lo que se suponía era mi hogar? Alberto se levantó de su silla, señalándome con un dedo acusador. Tienes suerte de que te hayamos soportado durante todo este tiempo. Eres una vieja amargada que arruinó la vida de tu hija.
Ella podría haber sido alguien si no hubiera tenido que cuidarte. Yo no necesitaba que me cuidaran. Necesitaba que me respetaran. Respeto, se burló Marta. ¿Sabes qué te vamos a dar? Nada. Absolutamente nada. Cuando esto termine, y créeme que terminará mal para ti, vas a terminar en un asilo público comiendo papilla y muriendo sola. Porque nadie va a querer saber nada de la vieja loca que denunció a su propia familia. Alicia finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Retira la demanda. Retira todo. Podemos olvidar que esto pasó. Podemos volver a empezar. Volver a empezar. La miré directo a los ojos. ¿Volver a dejarlos robarme? ¿Volver a fingir que no escuché sus planes de internarme? ¿Volver a ser la vieja estúpida que firma lo que le pongan enfrente? Eres mi madre, gritó Alicia con lágrimas rodando por sus mejillas. Se supone que debes confiar en mí. Y tú se suponía que debías amarme. Pero el amor no se mide en cuanto puedes robar de alguien, Alicia. Tu padre estaría destrozado si supiera en qué te convertiste. Fue como si la hubiera golpeado. Su rostro se descompuso completamente y salió corriendo hacia las escaleras, sollozando. Román me miró con odio absoluto. Espero que valga la pena, dijo con voz fría. Espero que esos abogados y ese dinero te den el calor que tu familia te daba. Porque ahora no tienes nada más que eso. Esa noche empaqué una pequeña maleta. Llamé a Herminia desde el teléfono de la cocina a las 3 de la madrugada. Necesito salir de esta casa. Ahora. ¿Está en peligro inmediato? No lo sé. Pero después de hoy, no me siento segura aquí. Está bien. Tengo contactos en un refugio temporal para personas mayores en situaciones de abuso. Puedo hacer los arreglos para mañana temprano. Pero señora Paulina, una vez que dé este paso, no hay vuelta atrás. La confrontación final en el tribunal será inevitable. Lo sé. Y estoy lista. A las 6 de la mañana, antes de que alguien despertara, bajé las escaleras con mi maleta. Manuel me esperaba afuera en su auto, tal como Herminia había coordinado. No miré atrás cuando la puerta se cerró detrás de mí. No podía permitirme dudar ahora. El refugio era un edificio discreto en el centro de la ciudad, dirigido por una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas mayores en situaciones de abuso. La directora, una mujer llamada Emanuela, me recibió con calidez genuina. Señora Paulina, aquí está segura. Nadie puede entrar sin autorización. Tenemos cámaras de seguridad, personal las 24 horas, y trabajamos directamente con las autoridades. Su familia no puede llegar hasta usted aquí. Me asignaron una habitación pequeña pero limpia. Tenía una cama, un armario, una silla junto a la ventana. Era simple, austera incluso, pero era mía. Por primera vez en 2 años, cerré una puerta y supe que nadie entraría sin mi permiso. Herminia llegó esa misma tarde con más documentos para revisar. Había obtenido registros bancarios completos, historiales de transacciones, copias de todas las procuraciones y transferencias que había firmado. El caso es sólido, dijo extendiendo los papeles sobre la pequeña mesa de mi habitación. Tenemos evidencia documental del fraude, tenemos las grabaciones de audio donde admiten sus planes, tenemos testigos que pueden declarar sobre su comportamiento. Pero necesito prepararla para lo que viene, señora Paulina. Esto no será fácil. ¿Qué tan difícil? Su hija y su yerno van a contratar abogados. Buenos abogados probablemente. Van a intentar desprestigiarla, van a argumentar que usted no está en plenas facultades mentales, que está siendo manipulada por mí o por otros. Van a traer expertos que testificarán sobre su supuesta confusión mental. Va a ser brutal. Y vamos a ganar. Herminia me miró directamente a los ojos. Sí, vamos a ganar. Porque la evidencia es irrefutable. Pero el proceso será doloroso. Tendrá que sentarse en un tribunal y escuchar a su propia hija decir cosas terribles sobre usted. Tendrá que mantener la compostura mientras ellos intentan destruir su credibilidad. ¿Está preparada para eso? Pensé en mi esposo. En los 43 años que pasamos construyendo una vida juntos. En el sacrificio que hizo trabajando lejos de casa para que pudiéramos comprar esa casa. En las noches que pasó enfermo al final, aferrándose a mi mano,
haciéndome prometer que cuidaría de mí misma. Estoy preparada, dije. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación legal. Herminia trajo un psicólogo forense que me evaluó exhaustivamente, probando mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión de eventos pasados y presentes. Pasé 3 horas respondiendo preguntas, resolviendo acertijos, recordando fechas y detalles. Señora Monteiro, dijo el doctor al final con una sonrisa, su mente está perfectamente clara. De hecho, su memoria y capacidad cognitiva están por encima del promedio para su edad. Cualquier argumento de incompetencia mental será fácil de refutar con mi evaluación. También tuvimos que preparar mi testimonio. Herminia me hizo repasar una y una vez cada detalle, cuando comenzó el control, qué documentos firmé, qué conversaciones escuché, cómo me sentía cada día viviendo en esa casa. Cuando esté en el estrado, me instruyó, no se deje provocar. Van a intentar hacerla enojar, hacerla llorar, hacerla parecer inestable. Responda solo lo que le pregunten. Sea clara, directa, honesta. Su verdad es su mejor arma. El viernes recibí una llamada. Era Alicia. No sé cómo consiguió el número del refugio, pero su voz sonaba desesperada al otro lado de la línea. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Todo esto se salió de control. Yo nunca quise lastimarte. Román y yo solo estábamos tratando de ayudar y las cosas se complicaron. Pero podemos arreglarlo. Por favor, no vayas al tribunal el lunes. Retira todo y podemos resolverlo en familia. Ya no somos familia, Alicia, dije con voz tranquila. Dejamos de serlo cuando decidiste que mi dinero era más valioso que mi dignidad. Eres mi madre. No puedes hacerme esto. ¿Sabes lo que va a pasar si perdemos este caso? ¿Sabes las consecuencias? Sí, sé exactamente las consecuencias. Son las consecuencias de tus propias acciones. Te arrepentirás. Su voz cambió, volviéndose más dura. Cuando estés sola, cuando nadie quiera saber de ti, cuando te des cuenta de que destruiste a tu única familia por dinero, vas a arrepentirte. El dinero nunca me importó, Alicia. Lo que me importaba eras tú. Pero la hija que yo crié murió en algún momento y no me di cuenta. La mujer que eres ahora es una extraña para mí. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia mezclada con una tristeza tan profunda que dolía físicamente. El domingo, Herminia llegó con noticias. Los abogados de su hija presentaron una moción de emergencia argumentando que usted está siendo retenida contra su voluntad en el refugio y que necesita ser evaluada psiquiátricamente. La jueza la rechazó después de revisar la evaluación del doctor Martínez. También intentaron acceder a sus cuentas argumentando que había gastos médicos urgentes que pagar. También fue rechazado. Están desesperados. Extremadamente. Y eso los hace peligrosos en el sentido legal. Van a tirar toda la basura que puedan en el tribunal. Tengo información de que contrataron un abogado muy agresivo, conocido por sus tácticas de intimidación. Luciano Ferreira. Es bueno en lo que hace, que es básicamente destruir la credibilidad de los testigos. ¿Cómo lo hace? Toma pequeñas inconsistencias en testimonios y las magnifica. Encuentra errores menores en fechas o detalles y los presenta como si fueran mentiras deliberadas. Hace preguntas diseñadas para confundir o hacer que la gente se contradiga. Es un experto en hacer que personas honestas parezcan mentirosas. ¿Y cómo lo detenemos? Siendo absolutamente precisos. Diciendo, no recuerdo, cuando no recordamos algo en lugar de adivinar. No dejándonos presionar para dar respuestas que no estamos seguros. Y sobre todo, manteniendo la calma sin importar qué tan agresivo se ponga. Pasamos todo el domingo practicando. Herminia me hacía preguntas capciosas, me interrumpía, elevaba la voz, intentaba confundirme con fechas y detalles. Una y otra vez hasta que mis respuestas se volvieron automáticas, calmadas, precisas. El lunes amaneció gris y frío. Me vestí con un traje simple que Herminia había comprado para mí, pantalón gris, blusa blanca, un suéter de lana. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Quería parecer lo que era, una mujer mayor, digna, sincera. Manuel insistió en acompañarnos al tribunal. Su esposo era mi amigo.
Le prometí que si alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría ahí. Hoy necesita ayuda. Llegamos al tribunal a las 8:30. Los pasillos estaban llenos de abogados con maletines, familias esperando sus casos, el murmullo constante de conversaciones legales. Herminia me guió a una sala de espera privada. Su caso es el tercero de la mañana. Probablemente comenzaremos alrededor de las 10. ¿Cómo se siente? Asustada, pero lista. A las 9:50 nos llamaron. Caminamos por el pasillo hacia la sala del tribunal. Las puertas de madera oscura se abrieron y todo se volvió real de una manera que no había sido hasta ese momento. Alicia estaba sentada en el lado izquierdo de la sala con Román, Alberto y Marta. Los 4 me miraron cuando entré. La expresión de Alicia era una mezcla de dolor y rabia. Román simplemente me observaba con ojos fríos. Alberto y Marta me miraban como si fuera basura. Junto a ellos estaba su abogado, Luciano Ferreira. Era un hombre de unos 50 años, traje caro, cabello perfectamente peinado, la clase de persona que sabía exactamente cuánto poder tenía y disfrutaba usándolo. Nos sentamos en el lado derecho. Herminia abrió su maletín y comenzó a organizar documentos. Manuel se sentó en la fila detrás de nosotros, su presencia silenciosa pero reconfortante. «Todo va a estar bien», susurró Herminia. «Recuerde lo que practicamos». La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 55 años, expresión seria, ojos inteligentes que parecían no perderse ningún detalle. Tomó asiento detrás del estrado alto y revisó los documentos frente a ella. Caso número 23.412, anunció el secretario del tribunal. Paulina Monteiro versus Alicia Monteiro de Vega y Román Vega. Demanda por abuso financiero, fraude y explotación de persona mayor. La jueza levantó la vista. Buenos días a todos. Este es un caso particularmente delicado que involucra relaciones familiares y acusaciones serias. Procederemos con respeto, pero también con el rigor que la ley requiere. ¿Están listos ambos lados para presentar sus argumentos iniciales? Herminia se puso de pie. Lista, su señoría. Luciano Ferreira también se levantó, su sonrisa confiada. Completamente listo, su señoría. Proceda, abogada Salazar, indicó la jueza. Herminia se acercó al estrado con pasos seguros. Su señoría, este caso representa uno de los ejemplos más claros y dolorosos de abuso sistemático hacia una persona mayor que he visto en mis 20 años de práctica. La señora Paulina Monteiro, una mujer de 68 años, viuda, en perfecto uso de sus facultades mentales, fue despojada sistemáticamente de su autonomía, su dignidad y aproximadamente $83,000 de sus ahorros por parte de su propia hija y el esposo de esta. Luciano se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. La abogada está presentando conclusiones como hechos. No hay evidencia de que. Denegada, interrumpió la jueza. Son argumentos de apertura, señor Ferreira. Tendrá su oportunidad de refutarlos. Continúe, abogada Salazar. Herminia asintió. Los hechos que presentaremos hoy mostrarán un patrón deliberado de manipulación que comenzó apenas 2 meses después de la muerte del esposo de la señora Monteiro, cuando ella estaba en su momento más vulnerable. Mostraremos cómo los demandados gradualmente tomaron control total de sus finanzas mediante procuraciones obtenidas bajo falsos pretextos. Mostraremos registros bancarios que documentan gastos extravagantes pagados con el dinero de mi clienta mientras a ella le daban $50 semanales para sus necesidades básicas. Y más importante, presentaremos grabaciones de audio donde los demandados discuten explícitamente sus planes de venderle su casa sin su verdadero consentimiento e internarla en una institución para asumir control total de sus bienes. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó su martillo una vez. Orden. Herminia regresó a su asiento. Luciano Ferreira se levantó, ajustándose el saco de su traje. Su sonrisa era calculada, diseñada para proyectar confianza absoluta. Su señoría, lo que escuchamos de la abogada Salazar suena terrible, casi cinematográfico en su dramatismo. Y esa es precisamente la intención. Crear una narrativa de villanos y víctimas que apele a las emociones pero que ignore los hechos reales. La verdad es mucho más simple y mucho menos siniestra. Mi clienta,
Alicia Monteiro de Vega es una hija amorosa que junto a su esposo acogió a su madre después de la muerte de su padre. La señora Paulina estaba deprimida, confundida, incapaz de manejar sus propios asuntos. Ellos asumieron la tremenda responsabilidad de cuidarla, no por obligación legal sino por amor familiar. Miré a Alicia mientras su abogado hablaba. Ella mantenía la vista baja, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Los documentos que firmó la señora Monteiro, continuó Luciano, fueron firmados voluntariamente, después de explicaciones claras, con el propósito expreso de proteger sus bienes de posibles estafas o errores debido a su avanzada edad y estado emocional comprometido. Los gastos que la contraparte califica como extravagantes eran gastos normales de una familia que había aumentado en un miembro, además de los considerables costos médicos y de cuidado de una persona mayor. Y en cuanto a estas supuestas grabaciones, veremos que son conversaciones sacadas de contexto, malinterpretadas por una anciana que lamentablemente está siendo manipulada por terceros que buscan beneficiarse de crear discordia familiar. Se sentó con aire satisfecho. La jueza tomó notas durante un momento antes de hablar. Muy bien. Abogada Salazar, puede llamar a su primer testigo. Llamo a la señora Paulina Monteiro al estrado. Me puse de pie con piernas temblorosas. El camino hasta el estrado parecía kilométrico. La secretaria me hizo jurar decir la verdad. Me senté en la silla alta, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Herminia se acercó con expresión amable. Buenos días, señora Monteiro. ¿Puede decirnos cuándo falleció su esposo? El 3 de diciembre, hace 2 años. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Y cómo fue su relación con su hija antes de ese momento? Buena. No perfecta, pero buena. Nos veíamos regularmente. Celebrábamos cumpleaños juntos, días festivos. Era mi hija. La amaba. ¿Cuándo comenzó a vivir con ella y su esposo? Aproximadamente 2 meses después de la muerte de mi esposo. Febrero del año siguiente. Ellos me convencieron de que era mejor para mí no estar sola. ¿Quería usted mudarse? Dudé. No. Quería quedarme en mi casa. Pero ellos insistieron mucho. Dijeron que estaban preocupados por mí. Y yo estaba muy triste. No pensaba con claridad. Entonces acepté. Herminia asintió. ¿Qué pasó con su acceso a sus propias cuentas bancarias después de mudarse? Me quitaron mis tarjetas. Dijeron que era para protegerme de estafas. Román, mi yerno, comenzó a darme $50 cada semana para mis gastos personales. $50 semanales. Sí. ¿Y cuál era su ingreso mensual en ese momento? Entre pensión y ahorros. Mi pensión era de $2,200 mensuales. Y tenía ahorros de aproximadamente $160,000. Un murmullo recorrió la sala nuevamente. La jueza tomaba notas sin levantar la vista. ¿Sabe usted en qué se gastaba el resto de su dinero? Ahora sí. En ese momento me decían que iba a impuestos, servicios, comida, mis medicamentos. Pero después descubrí que se gastaba en viajes, restaurantes caros, joyas, ropa de diseñador para ellos. Objeción. Luciano se puso de pie. La testigo está especulando sobre el destino de los fondos sin tener conocimiento directo. Sostenida, dijo la jueza. Señora Monteiro, limite sus respuestas a lo que usted sabe personalmente. Herminia continuó. ¿Vio usted personalmente a su hija y yerno comprar artículos caros? Sí. Román compró un reloj que costaba $15,000. Lo escuché decirle al vendedor el precio cuando lo compró. Alicia compró vestidos de diseñador, varios que costaban más de $2,000 cada uno. Y reservaron un crucero por el Caribe que costaba $20,000 para 2 personas. ¿Cómo sabe los precios específicos? Porque los escuché hablar de ellos. Y porque después, cuando Román me dijo que no había dinero para comprarme zapatos nuevos porque había que economizar, me pareció extraño que estuvieran planeando un crucero de $20,000. Hábleme sobre las reglas que tenía que seguir en esa casa. Respiré hondo. No podía usar la sala después de las 9 de la noche. No podía invitar amigas sin avisar con 2 días de anticipación. No podía poner la televisión alta.
No podía cocinar ciertos alimentos porque Alicia estaba a dieta. No podía hacer llamadas de larga distancia. Tenía que pedir permiso para casi todo. ¿Y cómo la hacía sentir eso? Como si fuera una niña. O peor, como si fuera una empleada. No me sentía en mi hogar. Me sentía tolerada, como una carga que tenían que soportar. Señora Monteiro, ¿escuchó alguna vez conversaciones donde su hija y su yerno discutieran planes sobre su futuro? Sí, varias veces. ¿Puede describir una de esas conversaciones? Miré directamente a Alicia mientras hablaba. Una noche de abril, los escuché hablando en el estudio. Román dijo que yo estaba gastando más de lo que aportaba y que necesitaban acelerar el proceso de vender mi casa. Hablaron sobre buscarme una residencia asistida, un asilo, donde pudiera estar con gente de mi edad. Dijeron que con el dinero de la venta de mi casa podrían pagar varios años por adelantado y aún les quedaría capital para invertir. Alicia cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Podía verlo en la tensión de su mandíbula. ¿Cómo se sintió al escuchar eso? Traicionada, aterrada, como si el piso desapareciera bajo mis pies. Porque entendí que todo había sido mentira, que nunca me quisieron ayudar. Solo querían mi dinero. Señora Monteiro, ¿alguna vez le dijeron que su casa tenía una deuda de impuestos de $45,000? Sí, en julio. Román me mostró papeles y dijo que si no vendía rápidamente, perdería la casa en un embargo. Y era cierto. No, mi abogada verificó con el municipio. Mis impuestos estaban al día. Siempre lo habían estado. Era una mentira para presionarme a vender. Herminia se acercó a la mesa y tomó una carpeta. Su señoría, solicito permiso para reproducir una grabación de audio que la señora Monteiro realizó en la casa de los demandados. La jueza asintió. Adelante. El silencio en la sala era absoluto cuando comenzó a sonar la grabación. Mi propia voz, temblorosa, casi no se escuchaba. Pero las voces de Román y Alicia eran perfectamente claras. Necesitamos actuar rápido. Si hay una investigación, van a descubrir todo. Los retiros, los gastos, las transferencias. Todo. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave, Alicia. Estamos hablando de cargos criminales. Fraude, abuso de persona mayor. Podríamos ir a prisión. Años de prisión. La grabación continuó, cada palabra cayendo como una bomba en la sala. Cuando llegó a la parte donde discutían internarme por emergencia para ganar tiempo, vi a Alicia hundirse en su silla, su rostro completamente pálido. La grabación terminó. El silencio que siguió era ensordecedor. La jueza tenía una expresión que no podía descifrar, pero sus ojos estaban fijos en Alicia y Román. Sin más preguntas por ahora, su señoría, dijo Herminia regresando a su asiento. La jueza miró a Luciano. Contrainterrogatorio. Luciano se levantó lentamente. Había perdido parte de su confianza anterior, pero intentaba ocultarlo. Se acercó al estrado con pasos medidos. Señora Monteiro, comenzó Luciano con voz suave, casi amable. Usted mencionó que estaba muy triste después de la muerte de su esposo. Diría que su juicio estaba afectado en esos meses. Mi corazón estaba roto, pero mi mente funcionaba perfectamente. ¿Estaba tomando algún medicamento para la depresión o la ansiedad? Sí. Mi médico me recetó algo para ayudarme a dormir. Y esos medicamentos pueden causar confusión o afectar la memoria. Herminia se puso de pie. Objeción. El abogado está pidiendo a la testigo que especule sobre efectos médicos. Reformularé, dijo Luciano antes de que la jueza pudiera responder. Señora Monteiro, ¿experimentó usted confusión o problemas de memoria mientras tomaba esos medicamentos? No. ¿Está segura? Porque mi cliente indica que hubo múltiples ocasiones donde usted olvidaba conversaciones, repetía preguntas, no recordaba eventos recientes. Su clienta miente. Un murmullo recorrió la sala. Luciano sonrió ligeramente, como si esa respuesta le sirviera. Es una acusación fuerte, señora Monteiro. Está diciendo que su propia hija, la mujer que la crió, mentiría bajo juramento sobre su estado mental.
Estoy diciendo que mi hija está dispuesta a decir lo que sea necesario para justificar lo que hizo. Sí, mentiría. Ya lo ha hecho antes. Luciano caminó hacia su mesa y tomó unos papeles. Señora Monteiro, ¿reconoce estos documentos? Los miré. Eran las procuraciones y transferencias que había firmado. Sí. Esa es su firma en cada uno. Sí. Alguien la forzó físicamente a firmarlos. No físicamente. Pero me presionaron. Me dijeron medias verdades. No me explicaron realmente lo que estaba firmando. Pero firmó voluntariamente. Nadie sostuvo su mano. Nadie amenazó con hacerle daño si no firmaba. No de esa manera. Pero... Responda sí o no, por favor. ¿Firmó estos documentos por su propia mano? Sí. Gracias. Luciano regresó al centro de la sala. Ahora, sobre esta grabación. ¿Le informó a mi clienta que la estaba grabando? No. ¿Sabía ella que su conversación privada con su esposo estaba siendo grabada? No. Entonces grabó a su hija sin su consentimiento, escuchando detrás de puertas cerradas, en lo que ella creía era una conversación privada en su propio hogar. Herminia se levantó. Su señoría, la ley permite grabaciones de una sola parte cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Y esa sospecha será evaluada, respondió la jueza. Continúe, señor Ferreira, pero vaya al punto. Señora Monteiro, ¿no es posible que malinterpretara esa conversación? Que cuando su yerno hablaba de residencias asistidas, se refería a opciones futuras, no a planes inmediatos. Que cuando discutían finanzas, lo hacían porque genuinamente estaban preocupados por administrar sus recursos apropiadamente. No. Eso no es lo que estaban haciendo. Pero usted admite que su juicio estaba afectado por el duelo, que tomaba medicamentos, que firmó documentos sin leerlos completamente. No es posible que su percepción de los eventos esté distorsionada por su estado emocional. Mi percepción está basada en hechos. $83,000 desaparecidos. Mentiras sobre deudas inexistentes. Conversaciones donde planean deshacerse de mí. Esos son hechos, no percepciones. Luciano cambió de táctica. ¿Cuánto le está cobrando la abogada Salazar por representarla? Trabaja con honorarios contingentes. Si ganamos, recibe un porcentaje. Ah, entonces ella tiene un interés financiero significativo en ganar este caso. ¿No es conveniente que de repente apareciera toda esta evidencia? ¿Estas grabaciones? No es posible que alguien la esté manipulando para crear un caso que realmente no existe. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente. Señor Ferreira, he vivido 68 años. Crié una hija prácticamente sola durante 5 años. Tuve mi propio negocio. Cuidé a mi esposo durante su enfermedad terminal. No soy una anciana confundida que puede ser manipulada fácilmente. Sé exactamente lo que mi hija y su esposo me hicieron. Y ninguna cantidad de preguntas capciosas va a cambiar esos hechos. La sala quedó en silencio. Luciano me miró durante un largo momento, luego miró a la jueza. Sin más preguntas. Regresé a mi asiento. Herminia apretó mi mano brevemente. Lo hizo perfecto, susurró. Los siguientes 2 testigos fueron el doctor Martínez, quien presentó mi evaluación psicológica demostrando competencia mental completa, y un contador forense que detalló cada transacción sospechosa, los retiros masivos, los gastos en lujo, las discrepancias entre los ingresos reportados y los gastos reales. Cuando Luciano llamó a Alicia al estrado, la sala estaba tensa con anticipación. Mi hija caminó hacia adelante con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo tremendo. Juró decir la verdad y se sentó. Alicia, comenzó Luciano con voz suave, ama a su madre. Sí. Su voz era apenas un susurro. La amo. ¿Por qué la invitó a vivir con usted? Porque acababa de perder a mi padre. Estaba destruida. No comía bien, no dormía, no salía de la casa. Tenía miedo de que se dejara morir de tristeza. Quería cuidarla, protegerla. ¿Y los documentos que ella firmó, las procuraciones, las transferencias? ¿Con qué propósito las pidió? Para protegerla.
Mamá siempre fue un poco descuidada con el dinero. Papá era quien manejaba todo. Sin él, tenía miedo de que cometiera errores, de que alguien se aprovechara. Solo quería mantener sus finanzas organizadas y seguras. Robó el dinero de su madre. No. Cada dólar que gasté fue para mantener el hogar donde ella vivía, pagar sus necesidades, asegurar su bienestar. Herminia se levantó para el contrainterrogatorio. Su expresión era de acero. Señora Vega, dijo que cada dólar fue para el bienestar de su madre. El crucero de $20,000 fue para el bienestar de su madre. Alicia dudó. Nosotros necesitábamos un descanso. Cuidar de alguien es agotador. Su madre fue en ese crucero. No, pero... Responda sí o no. Su madre fue en ese crucero de $20,000 pagado con su dinero. No. El reloj de $15,000 de su esposo fue para el bienestar de su madre. Eso fue un regalo de aniversario. Pagado con el dinero de su madre mientras le daba $50 semanales. Los vestidos de diseñador de $2,000 cada uno fueron para el bienestar de su madre. Yo necesitaba ropa apropiada para... ¿Sí o no, señora Vega? Esos vestidos fueron para el bienestar de su madre. No. Las lágrimas comenzaban a caer por el rostro de Alicia. Señora Vega, en la grabación que escuchamos, usted y su esposo discuten sobre acusaciones criminales, sobre ir a prisión. ¿Por qué tendrían esa conversación si solo estaban cuidando apropiadamente de su madre? Estábamos asustados. El abogado de mamá estaba tergiversando todo, haciendo que acciones inocentes parecieran criminales. Mentir sobre una deuda de impuestos de $45,000 es una acción inocente. Alicia no respondió. Planear internar a su madre en un asilo sin su consentimiento es una acción inocente. Yo nunca. Sus propias palabras están en esa grabación, señora Vega. Las niega. Fue sacado de contexto. Estábamos considerando opciones futuras. No. Su madre tiene 68 años. Está en perfecta salud mental y física. ¿Por qué necesitaría estar en un asilo? Yo creí que sería mejor para ella. ¿O sería mejor para usted tenerla fuera del camino mientras liquidaba sus bienes? Objeción, gritó Luciano. Argumentativa. Sostenida, dijo la jueza. Abogada Salazar, reformule. Herminia se acercó más al estrado. Señora Vega, una última pregunta. Si realmente amaba a su madre y solo quería cuidarla, ¿por qué le quitó su autonomía, su dinero, su dignidad, y planeó quitarle su hogar? Alicia sollozó abiertamente ahora. Yo no sé. Todo se salió de control. Al principio solo queríamos ayudar, pero luego, el dinero estaba ahí y teníamos deudas y Román decía que ella nunca se daría cuenta y... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Luciano cerró los ojos con expresión de derrota. Sin más preguntas, dijo Herminia. La jueza llamó a un receso de 30 minutos. Cuando regresó, su expresión era severa. He revisado toda la evidencia presentada. Los documentos, las grabaciones, los testimonios. Y he llegado a varias conclusiones. Primera, la señora Paulina Monteiro está en pleno uso de sus facultades mentales. Segunda, hubo un patrón claro y documentado de abuso financiero y emocional. Tercera, las acciones de los demandados constituyen fraude, apropiación indebida y explotación de persona mayor. Alicia sollozaba en su silla. Román tenía la vista fija en la mesa. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Todos los poderes legales otorgados a Alicia Monteiro de Vega sobre las finanzas y propiedades de Paulina Monteiro quedan inmediatamente revocados. Se ordena la restitución completa de los $83,000 gastados, más intereses calculados a la tasa legal. Se prohíbe a los demandados cualquier contacto con la señora Monteiro sin su consentimiento expreso. Remito este caso a la Fiscalía para investigación de posibles cargos criminales. Y finalmente, ordeno que los demandados paguen los costos legales completos de este proceso, incluyendo los honorarios de la abogada Salazar. La jueza golpeó su martillo. Caso cerrado. Herminia me abrazó. Manuel estaba llorando de alegría detrás de nosotros.
Miré hacia el otro lado de la sala. Alicia me miraba con una expresión que nunca olvidaré, pérdida absoluta mezclada con algo que podría haber sido arrepentimiento tardío. Román la tomó del brazo y la sacó de la sala rápidamente. Alberto y Marta lo siguieron sin mirar atrás. 3 meses después, me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Tenía 2 habitaciones, una cocina con ventana que daba al parque, y lo más importante, era completamente mío. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta qué hora cenaba, era mía. Recuperé casi todo mi dinero. La fiscalía presentó cargos contra Román y Alicia. Él aceptó un acuerdo y recibió 2 años de prisión condicional más restitución. Alicia recibió 1 año de prisión condicional. Ambos quedaron con antecedentes penales que los seguirían el resto de sus vidas. No he vuelto a hablar con mi hija. A veces pienso en ella, en la niña que fue, en los momentos buenos que tuvimos. Pero esa persona ya no existe. La mujer en la que se convirtió es una extraña para mí. Manuel se convirtió en mi mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces por semana. Vamos al cine los domingos. Me presentó a su grupo de amigos del centro comunitario, y ahora tengo más vida social que la que tuve en años. Herminia y yo también nos hicimos amigas. Me invitó a dar charlas en grupos de personas mayores sobre cómo reconocer y prevenir el abuso financiero. Mi historia ayuda a otros. Le da propósito a todo lo que sufrí. Hace 2 semanas recibí una carta de Alicia. No la abrí. La sostuve en mis manos durante 1 hora, mirando mi nombre escrito con su letra familiar. Pero finalmente la puse en un cajón sin leer. No estoy lista. Quizás nunca lo esté. Y está bien. Porque aprendí algo en estos años de pesadilla y renacimiento. El perdón es opcional. La sanación no, y yo elegí sanar. Cada mañana me despierto en mi cama, en mi apartamento, con mi dinero seguro en mi cuenta bancaria que solo yo controlo. Preparo mi café como me gusta. Leo el periódico a mi ritmo. Decido qué hacer con mi día sin pedir permiso a nadie. Es una vida simple, tranquila, digna. Es mi vida. Finalmente, completamente mía. Y eso, después de todo lo que pasé, es la victoria más dulce que pude haber pedido.